empiezo. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estamos un día más aquí con Issam Arbuarkut, que es un músico, saxofonista. Nos va a empezar a comentar de todo, el tema de su vida, cómo empezó, los gustos, sus aficiones. Y quiero agradecer un poco a Unicornio Alas por la oportunidad de seguir entrevistando todos los sábados a las 10 de la noche. ¿Cómo estás, Issam? Hola Miriam, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, aquí calmados. ¿Qué tal el día a día? ¿Todo bien? Todo súper tranquilo, gracias a Dios, con toda esta situación un tanto complicada, sobre todo para los artistas, ¿no? Que estamos viviendo una incertidumbre, muchos de nosotros laboral, ¿no? Ujú. Estamos trabajando de manera independiente, pero gracias a Dios aún con vida, y contentos y alegres de que se ve un panorama prometedor entre tanta confusión. Sí, ¿no? Ahora creo que nos estamos acostumbrando a la nueva normalidad, ¿cierto? Sí. Y Sam, cuéntame, ¿cómo empezaste con este gusto por la música? Mira, yo recuerdo que cuando era niño viajábamos mucho para provincia con la familia Ujú, y cuando éramos niños con mi hermano, con mi primo, veíamos que existían las fiestas patronales. ujú. Entonces ahí yo creo que se dio el primer encuentro con la Encuentro. música, Ujú. porque veía las orquestas, veía las bandas y que tocaban en las fiestas y nos vacilábamos, yo veía los instrumentistas, inclusive te puedo decir que a muchos de los músicos que yo conocí cuando era niño, que yo los veía tocar, cuando ya he crecido, cuando he comenzado a tocar, digamos, profesionalmente, Ujú. he tocado con ellos, y ellos se acuerdan pues de este lugar, bueno, no exactamente se acordaban de mí, pero sí se acordaban del lugar y de las circunstancias. Ok. Y así se dio Y, la primera vez. y Sam, ¿y este gusto por este instrumento cuándo empezó? Recuerdo que cuando entré a la escuela, Ujú, a la secundaria para ser exactos, el ujú. colegio tenía su banda sinfónica, y recuerdo que cuando entré ni bien a secundaria había el profesor que estaba tocando el saxofón. Ujú. Y pues cuando vi cómo tocaba, cómo era el instrumento, me quedé completamente enamorado. Si es que ya no Ujú. estaba enamorado desde antes, ¿no? Del instrumento. Claro. Y Sam, también has estado, tú participaste en la Sinfónica, ¿cierto? Sí, claro, cuando hacían las obras de Gershwin, el profesor que me enseñaba en el Conservatorio Nacional de Música, Ujú. reunía a los alumnos, que normalmente las obras de Gershwin tienen algunos saxofones. Entonces el profesor escogía a los alumnos y nos llevaba y pasábamos pues la experiencia pues de tocar en la orquesta, con un director, con las cuerdas, y pues una experiencia maravillosa, sin lugar a dudas. Y Sam de mi corazón, también has estado en el Conservatorio Nacional. Cuéntanos la Así, experiencia aquí y en el extranjero. sí, claro, cuando acabé el colegio me preparé y postulé al Conservatorio Nacional de Música. Ujú. Ahí comencé a estudiar lo que era la carrera de saxofón en música clásica. Y entonces ahí conocí a muchos amigos, la pasamos súper bien. Fue un tiempo bastante lindo, bastante bueno, bastante positivo, sobre todo por el ambiente, ¿no? Que Ujú. existe en el conservatorio, las personas que conoces, amigos que te voy a decir, que hasta el día de hoy seguimos tocando juntos desde esa época. Mira, te estoy hablando de, no sé, me da miedo decir cuántos años atrás, realmente me da miedo, pero fueron bastantes años atrás, eh, pero sin lugar a dudas fue una experiencia muy linda, muy chévere. Ajá. Tú estudiaste en el Conservatorio de Argentina, Así es. ¿sí? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue con todo? ¿Qué necesitaste para dejar todo y mandarte a mudar y estudiar años allá? ¿Cuál fue tu Wow, provocación? Que dijiste, no, me tengo que ir. mira, yo conocí a un saxofonista argentino que
que enseñaba en la universidad donde estudié, Ujú. y él fue el que me animó, me dijo que me iba a ayudar pues, con todos los temas de, tú sabes, documentación, arreglos para estudiar en la universidad, y Ujú. todas esas cosas, ¿no? Fue muy lindo, muy buena persona. Entonces, ya una vez que se concretó todo ese tema y vi que era factible poder viajar, entonces, nada, me brinqué a la aventura o sea, obviamente como ya conocí a esta persona, ya había viajado para allá en un par de oportunidades, entonces ya Ujú. conocía más o menos cómo era el ambiente, era un ambiente bastante bueno, muchos músicos, mucha información, muchos alumnos con ganas de aprender, entonces sobre todo eso, ¿no? Había esas ganas, había el ambiente, se daba todo para poder viajar, ¿no? Ujú. Entonces comencé en este conservatorio a estudiar música clásica Ujú. y luego me cambié de conservatorio. Bueno, pasé de una universidad a un conservatorio porque había una carrera que me interesaba más, que era música popular, música americana. Entonces, eso me interesó mucho. Entonces, audicioné, porque ahí habían cupos limitados, Ya. audicioné y entonces pude entrar ahí y estudiar la carrera de jazz, ¿no? Wow. ¿Cuántos años estuviste afuera? En Buenos Aires estuve como, no recuerdo si fueron 6 o 7. 7 años. Wow. Isam, qué valor, ¿no? Para ir y dejar todo y también empezar a hacer otras cosas allá. Pero cuánta experiencia también, ¿no? Y Sam, yo tengo entendido que también has estado, te fogueaste un poco en Estados Unidos, ¿cierto? Así es, así es. Ajá. He viajado varias veces allá, he tomado clases con grandes músicos, bueno, con los que son ahorita los que llevan pues la batuta del saxofón, de la música, del jazz allá. He tenido la suerte de poderlos conocer, de tomar clases con ellos, de ir a muchos conciertos y sobre todo de tener la experiencia de ver las cosas con los propios ojos y poder escuchar las cosas en vivo, ¿no? Eso es realmente desde el lado artístico de la música, Ujú. no hay mejor situación que se pueda presentar que poder escuchar todos los shows y a los músicos en vivo, ¿no? Es muy distinto a, por ejemplo, agarras un CD, por ejemplo, tienes al músico que más te gusta, ¿no? Ujú. Entonces pones tu CD, lo escuchas tranquilo en tu casa, por ahí te sirves un vino, por ahí te haces un piqué, qué sé yo, y la pasas muy bien, ¿no? Pero poder escuchar a los músicos en vivo es otra experiencia completamente distinta, ¿no? Porque un show te transporta, te lleva a un lugar donde está sucediendo la música. Y Ujú. entonces lo que tienen estos grandes artistas es que te transportan, ¿no? Te sacan del lugar de donde estás y te llevan a un lugar donde tú dices, wow, qué increíble es esto. Sí, Y Sam, una pregunta, ¿qué diferencia hay entre un músico clásico de conservatorio y un músico convencional? mira, si hablamos desde un aspecto técnico, el, el sonido es un poco distinto, Ujú. la técnica es prácticamente la misma, Ujú. pero lo que cambia es el sonido, ¿no? Por ejemplo, lo que buscan los saxofonistas clásicos, clarinetistas o flautistas, es que el sonido sea un poco más redondo, ¿no? Un poquito más recatado, un poquito más aterciopelado. En cambio, lo que se busca normalmente en el jazz, en la música popular, es un sonido que puede ser brillante, puede ser oscuro, aterciopelado, puede tener ahí como una gama más grande, ¿no? Ujú. Con respecto al sonido. Pero yo creo que la característica más grande y fundamental que puede haber entre una rama y la otra es que, por ejemplo, cuando un músico clásico toca una obra, al que se le hace mayor mención es al compositor de esa obra. Claro. Por ejemplo, dicen,
se tocó la obra de tal compositor interpretada por tal intérprete, por tal músico, ¿no? En cambio, lo que sucede en la música popular es completamente al revés. Se dice, tocó tal No sabía. intérprete Ajá. la obra de tal compositor, ¿no? Y muchas veces inclusive al compositor ni siquiera se le menciona, porque es como que la parte central, la parte importante es el intérprete. Wow. Yo No creo sabía, me que parece, claro, es un cambio conceptual, ¿no? sí, No, es es más bastante fuerte, profundo. Ajá, es bastante fuerte y ajá. inclusive al público lo atrae, por ejemplo, si un músico clásico toca algo de un compositor conocido, ¿no? Es como Ujú, que ya hay cierto realce en el show, por ejemplo, dicen, va a ujú. tocar, no sé, Debussy, entonces es como que ya la gente, el mismo nombre ya atrae, ¿no? En cambio, Claro, como te comentaba, en la música popular es al revés, como que dicen, a claro. ver, ¿quién va a tocar? Va a tocar tal persona. Ah, monstruo, ya, vamos, ¿no? Si es una persona ¿Quién muy es, conocida. de quién es la música? No, no se sabe, pero este es el intérprete. Así es, así es. Eso Claro. es lo que... Y Sam, además, tú tocaste en una banda muy conocida de un gran saxofonista conocido y reconocido acá en el Perú. Cuéntanos, por favor, de Jean-Pierre Mañé. Wow, ¿qué puedo contar de Jean-Pierre Manet que él mismo ya no haya escrito en la historia de la música peruana? Lo Ujú, que podría comenzar a contar, y probablemente sea eh, algo importante en la conversación que estamos manteniendo, es que Jean-Pierre es un amigo ajá. que ha perdurado durante todo el tiempo bastante largo que nos conocimos. Yo me acuerdo que fui a un concierto cuando terminé el colegio, o no recuerdo si ya había terminado el colegio todavía, ¿no? Ajá. Pero fui a uno de sus conciertos y lo conocí, más o menos tendría 16 años. O sea, Chiquito. hace, hace bastante tiempo atrás. Ya. Y nada, y luego ya después de la experiencia, ¿no? De estudiar y mejorar un poco en el instrumento y esas cosas, nos volvimos a reencontrar, comenzamos a tocar juntos en este grupo tan lindo que se hizo de música peruana, que era Serenata de los Andes. También Serenata nos Rosana. reencontramos ahí con bastantes amigos Ajá. y pues la experiencia fue bastante linda. Para Ajá. comenzar, porque Jean-Pierre es una persona muy, 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 muy linda, como él siempre dice, utiliza la palabra chévere, él es una de las personas más chéveres que he conocido en mi vida. Ujú, Es totalmente una fuente de inspiración, no solamente en el saxofón, porque obviamente Jean-Pierre es un ícono, ¿no? ujú. Del instrumento acá en el Perú y en las partes que ha salido a tocar del extranjero, pues lo conocen, y Claro. sobre todo por su carisma, ¿no? Porque totalmente él es un artista Ujú. eh, que sabe cómo entretener al público, ¿no? Es un Entonces, showman, ¿no? También habla y se expresa. sí, sí, es increíble. Ajá. Es increíble. Entonces, segurísimo que vas a uno de sus shows y la pasas súper bien, todo es súper alegre, todo es súper chévere. Sí, sí, sí. Genial. Y ya te imaginarás que si el público que está frente a los músicos se vacila, se ríe, pasa un momento increíble con música tan linda, te Ujú. imaginarás que los que estamos detrás de él es eso o el doble. Nos vacilamos mucho más porque es increíble estar ahí. Y Sam, por ejemplo, en teatro pasa que antes de un espectáculo siempre hay unos miedos, ¿no? Hay unos segundos de miedo. ¿Pasa lo mismo con los músicos? ¿O ya entran y manejan el instrumento? ¿Se mueren de miedo un poquito o no? En escena. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, los primeros recitales que hacíamos en el conservatorio, Ujú. por ahí me daba un poco como que me palteaba un poco, Ajá, pero no mucho en realidad, porque en el colegio íbamos a tocar a muchos lugares, ajá. entonces ya era como, no sé, era como salir y simplemente hacer a lo que ya estabas, lo que toda tu vida has estado acostumbrado, ¿no? Entré a tocar en el colegio cuando estaba en primero y secundaria,
y no dejé de tocar hasta que estuve en quinto de secundaria, Ujú. y salíamos a tocar a muchos lugares. Entonces cuando en realidad que tenía que salir a tocar a algún lado era como con bastante confianza, ¿no? Como hacer y decir lo que, lo que estás acostumbrado a hacer, ¿no? O Ujú. sea, no es que salías a tocar o a decir algo que nunca lo habías dicho, ¿no? Todo lo contrario, era como hacer y decir con lo que estabas muy familiarizado, con lo que te sentías. Con el instrumento, ¿no? Claro, claro, sí. O sea, me estás diciendo que los músicos son súper cancheros y no tienen miedo ni pánico escénico. Eh, en realidad puede pasar eso si es que no has estudiado bien, ¿Sí? si no conoces No, bien la música. sí. En teatro Imagino, ¿no? siempre se sienten nervios, por más que ya lo tienes, el estar con el público, nosotros nos ponemos muy nerviosos, les preguntas a todos y todos se ponen bien nerviosos. Unos minutitos, ¿ah? Unos minutitos Ujú. antes. Pero Mira, bueno, qué bueno. inclusive un tiempo estuve trabajando con un muy buen amigo también, César Vega, que es un tremendo compositor y arreglador. Él es, trabajamos en una empresa que se llamaba Preludio, y Ya, hacíamos claro. obras musicales Teatro con música, claro. directos, Con y, Divos, claro. y entonces había tan buena onda, por lo menos entre los músicos que nos conocíamos todos, muchos de ellos Ajá. habíamos estudiado juntos en el conservatorio, tan buena onda y todo, que cada vez que salíamos a hacer un show, era, nos vacilábamos, nos reíamos, porque en realidad es eso, ¿no? Imagínate, pues que yo Disfrutarlo. comienzo a hacer un Ajá, show y esté así todo súper serio, ¿no? claro, Y todo rígido, es como que la misma música no fluye, la misma claro, música no se desarrolla y no hace que el público que tienes al frente tuyo lo transporte y ujú, lo saque de su realidad, ¿no? Que eso es lo que yo creo que es la finalidad en realidad de todas las artes, ¿no? Agarrar claro, al público, tomarlo, sacarlo de su silla y teletransportarlo a la dimensión en que la música se está desarrollando, tanto claro. en todo el arte, ¿no? En todos los Cualquier aspectos arte, del arte. ¿no? Cualquier tipo de arte. Es Que se cierto, olviden ¿no? Es cierto, porque entonces te vuelves, haces más allá, ¿no? Con la música puedes ayudarlos a canalizar la frustración, las penas, tanto a los chicos como a las personas adultas, ¿no? Los llevas a otro mundo, los sensibilizas, ¿no? Con el arte podemos hacer mucho más. claro, sobre todo que si uno no se cree eso, Ajá, entonces mucho menos va a poder transmitir, ¿no? Lo que la claro, música, lo que el arte quiere decirles, ¿no? Por ejemplo, claro. imagino un actor, ¿no? Un actor que está haciendo una obra de drama, ¿no? Ujú, Entonces, si ese actor está que se vacila, está con una sonrisa en la cara y tendría que hacer llorar al público con una escena triste, ujú. entonces si está con una sonrisa en la cara, entonces no te lleva a ningún lugar, ¿no? Como muchos dicen, no te transmite nada. Claro, pero esas son peculiaridades de la gestualidad, ¿no? Pero la Ujú. intención del artista va más allá, ¿no? Es transmitir mediante el arte que tienes, ¿no? En el actor, cuerpo y voz, en ustedes un instrumento, una cantante su voz, ¿no? Transmitir un poco más allá, ser más cálidos, ¿no? Con el Claro, público, claro. ¿no? Ojo que en realidad, o sea, los músicos, en realidad todos somos cantores. Esto, lo Ajá, del instrumento, no es más que como decir un altavoz, ¿no? Por ejemplo, eh, los instrumentistas lo que transmiten es lo que tienen en la cabecita, ¿no? Y lo que ajá, termina siendo el instrumento es como el altavoz que proyecta todas las ideas que tiene, ¿no? claro. Entonces eso es muy, muy, muy fundamental, porque si, se supone que si tú le quitas a un instrumentista su instrumento, se supone que tendría que cantar, ¿no? Todas las ideas y todas esas Ujú, cosas que tiene en la cabeza tendría que transmitirlas, ¿no? claro. Entonces, el instrumento en realidad termina siendo algo complementario. Complementa, o sea, puedes tocar el saxofón sin el saxofón. En mi En cabeza sí, teoría, sí. en mi cabeza Ok, sí, ok. por supuesto que sí. Y Sam, además de todo esto, tú has estado trabajando en un crucero, ¿no?
Cuéntanos Ujú. de esa experiencia. La verdad que el primer crucero que hice termina siendo como un reto en realidad, porque es una vida totalmente distinta. Es Claro. como que tu hogar se termina convirtiendo en un barco, es como una cierta cantidad de pisos es para los trabajadores, donde tienes que convivir con mucha gente, pero te terminas acostumbrando porque gracias a Dios, por medio de la música te vas entendiendo con gente que nunca has visto en tu vida, ¿no? Ujú. Te toca trabajar con un grupo, con una orquesta de personas que nunca has visto, entonces es algo nuevo, ¿no? Es una experiencia nueva con nuevos músicos que no conoces, pero lo lindo es que la música te une con esas personas. Entonces, personas que yo no conocía, que eran de otras nacionalidades, terminábamos saliendo, cada puerto podíamos salir a conocer todos los países, Wow. pasábamos allá. Entonces, bueno, gracias a eso pude conocer casi los 5 continentes, casi. No, Wow. lamentablemente el último trabajo que tenía, que justo antes de que pase toda esta situación, Ajá. nos íbamos para Asia. Entonces te imaginarás que con toda esta situación ya pues no. Pero tú estabas un tiempito acá, regresaste a Lima, ¿no? Como para solo estar un tiempito y regresar al barco, y empezó todo este giro de la pandemia, Claro, claro, ¿cierto? sí. O sea, nos agarró frío Claro. porque se dio de un momento a otro, justo tenía un par de semanas para venir a ver a mi mamá, Ajá. entonces decidí venir acá y nada, arrancó esto y acá estamos. Es complicado. Y Sam, ¿y un consejo que puedes darle a los nuevos músicos que empiezan? ¿Qué tips, no sé, qué recursos utilizar para que sobrelleven primero el tema de el instrumento como el saxofón? Porque no es un instrumento fácil, ¿no? O sea, en eventos en general. Mira, en realidad yo creo que esto de los instrumentos en realidad son bastante simples. Ujú. Son bastante simples de tocarlo. Yo creo que en realidad lo más difícil es ser musical, ¿no? Entonces, para eso me gustaría aprovechar la oportunidad que me estás dando. Eh, Primero que todo, me gustaría hablar un poquito de lo que está pasando, ¿no? Hoy en día Claro. en la red, ¿no? Veo que está existiendo una carrera de a ver quién se vuelve más popular, quién busca más likes, quién busca más reproducciones, y ese tipo de cosas que no están mal, ¿no? No están mal, digamos, para la producción que hoy en día se puede dar para el público, ¿no? No está nada mal, pero lo que se ha perdido es en realidad la búsqueda de lo que uno realmente quisiera decir, ¿no? Porque yo puedo agarrar un disco y tocar una canción muy popular y probablemente tenga miles de likes, tenga miles de reproducciones, pero siempre me va a quedar la pregunta si en realidad Ujú. esto es lo que yo quisiera decir, ¿no? Ah, O claro, sea, y no tanto dejando de un lado. agradar al público, ¿no? Así es. Yo me Claro. acuerdo que una vez tuve la oportunidad, gracias a un amigo, que me llevó con un profesor de una universidad de Miami. Ujú. Fuimos a la casa de esta persona que era un eximio de la música, era una persona ya mayor, estoy hablando de entre 70, 75 años. No recuerdo cuántos años tenía esta persona, pero más o menos de esa edad. Pero Ujú. una persona bastante conservada, bastante leída y que sobre todo había estado en la escena fuerte musical de los Estados Unidos, en una época de los años 60 en la cual la revolución de la música estaba en pleno auge. Entonces, después de tocar con esta persona en su casa, pasar un momento bastante divertido, me acuerdo que le pregunté a esta persona, oye, le digo, mira, me gustaría que, ya que me has escuchado tocar, me gustaría que me des un consejo, me gustaría que me des una opinión de lo que tú piensas de mi forma de tocar. Ujú. ¿Qué crees que debería mejorar y qué crees que debería hacer para ello?
Ujú. Y entonces lo loquísimo que me dijo esta persona, que después me hizo reflexionar, fue que primero que no le debía pedir la opinión a nadie. Me dijo, no le pidas la opinión nunca jamás a nadie. Haz lo que a ti te venga en gana. Toca lo que tú quieras tocar y jamás te pongas a pensar si a los demás le gusta. Claro que tampoco no vas a ser egoísta, ¿no? Y vas a tocar algo fuera No, del contexto, ¿no? claro. Pero a lo que voy es que yo creo que la música en realidad es algo, el arte es Ujú. algo súper creativo, donde cada persona va a decir un discurso completamente distinto, probablemente de un mismo guión, cada persona va a decir algo diferente, va a dar su opinión. Entonces, en eso yo creo que se basa hoy en día el verdadero esfuerzo de hacer un arte, ¿no? Poder decir Claro. lo que realmente uno cree sin esperar recibir nada a cambio. Ujú. Mafalda decía, ¿no? A veces, ¿cuál es lo más difícil de hacer? Y ella decía, ¿no? Dar mi opinión, ¿no? Lo más difícil en estos tiempos es mantenerse firme y sincero con lo que uno es y lo que uno piensa, que es tan complicado, ¿no? Es tan complicado. Sí, Es en cierto. realidad, en realidad eso, yo diría que en realidad, mira, justo mira, con tan lindas palabras y con tan linda opinión que has dado sobre Mafalda, ese es en realidad el meollo del asunto, ¿no? Ujú. He dicho realmente lo que debí decir, lo que yo Claro. quería decir. Claro, porque a Entonces, veces, eso es cierto, Isam, porque muchas veces decimos, esto le va a agradar a tal persona, y si hago esto, me cuestionarán por lo que estoy haciendo. Todo el tiempo alguien te va a criticar, no siempre le vas a gustar a todo el mundo, no somos moneda de oro para claro, agradarle todo el tiempo a la gente, entonces, es cierto. Muy bien, una buena sí, respuesta para los nuevos músicos y en general a todas las personas, ¿no? Que comienzan a hacer algo nuevo, ¿cierto? por supuesto, por supuesto. Hagan lo que quieran, lo que Lo que les venga quieran. en gana No les y pregunten disfruten a nadie, dice Isam. No le pregunten a nadie. Ok, solo a sus Isam, profesores, solo a sus solo sus profesores. profesores. Isam, también cuéntame qué nuevos proyectos tienes ahora en esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir. Mira, ahorita el proyecto principal en el que estoy trabajando es un contexto de música peruana Ujú. eh, que yo mismo la he estado descubriendo, ¿no? Me acuerdo que cuando fui a Cusco, fui a Machu Picchu, me quedé muy impactado de ver la majestuosidad de la cultura incaica. También de ver lo que era la cultura pre-inca, lo que era Huiracocha, lo que está en la parte de Bolivia, ¿no? Del otro lado del lago Titicaca. Entonces, todo eso me influyó de una manera bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, y estuve trabajando en un guión, escribir una historia, que esa historia me llevó a escribir nueva música, en la cual estoy trabajando ahora, y que espero que en un futuro próximo pueda grabarla, y para que puedan disfrutar lo que es, desde mi punto de vista, desde mi visión, la música peruana, ¿no? Desde un aspecto en realidad no tan popular, sino yo creo que es desde un aspecto un poquito más espiritual, probablemente un poco más religioso, desde lo que se creía en ese entonces, de lo que era la religión, la creación del mundo. Sí, en eso Genial. ando trabajando ahora. O sea, estás componiendo, estos tiempos te ha tomado para la composición. Sí, sobre todo. Sí, Genial. ese es como mi target, mi punto al que quiero finalizar mi cuarentena. Cuando Y acabe Sam, eso, para mí se acaba la cuarentena. claro, pero es que ahora con toda esta nueva normalidad no sabemos, bien, ya nos estamos adecuando a esto, ¿no? Ya pasamos el tiempo de sentirnos mal, ¿no? Sino básicamente esto es lo que tenemos y qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? Así es, así es.
Así es. Ah, Isam, me gusta mucho, bueno, yo lo conozco muchísimos años a Isam, y siempre ha tenido la misma personalidad, ¿no? Así, súper positivo. Bueno, antes de terminar, Isam, cuéntame por favor, a ver, si tuvieras que calificarte en 3 palabras, ¿qué palabras serían? Mira, la primera yo creo que sería persistente. Persistente porque yo creo que he sido el músico menos dotado del planeta y Ujú. sin embargo no, no perdí la rienda, no me dejé. Ajá. Yo creo que justamente por eso, porque no me salían las cosas fáciles. Entonces, yo creo Ujú. que hay un esfuerzo bastante grande en poder desarrollar las cosas y Ujú. sentirse bien con lo que uno está haciendo, ¿no? Y jamás compararse, porque la Ujú. comparación en realidad no lleva a ningún lado bueno, Ujú. porque Claro. nosotros somos seres independientes que desarrollamos ciertas aptitudes, ¿no? Ujú. Entonces, en segundo lugar, fuera de la persistencia, yo creo que positivo porque siempre trato de mantenerme positivo, Claro. reflexivo, reflexivo en las cosas que estoy haciendo, ¿no? Para llegar al punto donde quisiera llegar. Y en tercer lugar, eh, probablemente diría la palabra, no, sin lugar a dudas diría la palabra espiritual, porque Ujú. trato de buscar en las cosas la esencia, no un contexto, no una forma, sino buscar la esencia la cual produce que suceden ciertas cosas. Claro, claro. Nos has dicho persistente, ahí, ser positivo y reflexivo y ser espiritual, ¿no? Creo que en Sobre estos todo, momentos sobre todo. ayuda mucho eso, ¿no? Porque siento que Ujú. como seres humanos estábamos corriendo, ¿no? Llegamos a nuestras casas, nos topamos con el tráfico, una chamba, un bolo, un evento, y ahora es, Así, y ahora es, ¿y ahora qué claro. hacemos? ¿No? Sí, Nos sí. vemos a la cara más, almorzamos con nuestra familia, replanteamos varias cosas que no habíamos hecho, creo, antes, ¿no? Ujú. Hay que darle un, Sobre todo un- eso. un giro positivo a este bicho. Ay, No sí, todo es ¿no? malo. Exacto. Nada, Sin Isam. lugar a dudas, no todo es malo. Isam, bueno, nada, agradecerte por aceptar la entrevista también. Bueno, comentar también que estas entrevistas estarán editadas en YouTube, en la página de Unicornio Alas. Escríbanos si quieren también ser entrevistados. Y nada, un beso, Isam. Te quiero mucho, nos vemos. Y gracias por seguir Unicornio Alas. Un beso. Nos vemos, Isam. Muchas gracias, Cuídate. Miriam. Muchas Un beso. gracias.